Muy bien, saludarlos nuevamente. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema número 2 de la asignatura Cálculo 2 con la continuación del tema de las derivadas parciales. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la parte de los ejercicios. Vamos a hacer ejemplos de ejercicios. Yo se los voy a resolver aquí mediante el Zoom en esta pantallita. Y vamos a resolver 2 ejercicios el día de hoy. Y ya la siguiente semana les voy a dar un práctico de 10 ejercicios para que puedan ir resolviendo. Este tema es bastante corto y muy sencillo. Solamente hay que aprender a derivar y a usar las derivadas, las reglas de derivación, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. Aquí tenemos, nos dice el ejercicio, hallar las derivadas parciales de la siguiente función. Habíamos dicho que cuando tenemos una función f de x, y, significa que es una función z, ¿no? Y esta función z depende de 2 variables, ¿no? Entonces z va a ser x al cuadrado, x al cubo, perdón, aquí tiene la variable x, más... Aquí también tiene la variable y elevado al cubo menos, hay un coeficiente número 3, y fíjense, hay una letra a, ¿no? Entonces nosotros a los números y a las letras que están en una función, las denominamos constantes, ¿no? Entonces vamos a derivar esta función parcialmente. Habíamos dicho que cuando ustedes vean una función que depende de 2 variables, z es la variable dependiente y x y y son las variables independientes. Entonces, para hallar las derivadas parciales, habíamos dicho que ni bien veamos que esta función tiene 2 variables, x y y, automáticamente, esta es una derivada parcial de z, significa, y aquí abajito se pone respecto, la derivada es respecto de la variable x. Y seguidamente también tiene que haber derivada parcial de z respecto de la otra variable que va a ser y, ¿no? De entradita yo tengo que ponerme en mi mente que tengo que hacer 2 derivadas. Y si hubiera z aquí a este lado, entonces serían 3. Pero en este ejemplo, en esta función, tenemos 2 variables. La a es constante, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta. Bien, ahora lo único que tengo que hacer es, como se trata de una función polinómica, hay una suma o resta de términos, la forma de derivar es 1 por 1. Hago la derivada de esto, hago la derivada de esto y hago la derivada de esto por separado, ¿no? Entonces, voy a empezar a derivar. La derivada de x al cubo, el exponente multiplica el coeficiente, va a ser 3x al cuadrado, si disminuyendo una unidad, el exponente de la variable. Más y al cubo. 3y cuadrado. 3y cuadrado. ¿Qué variable estamos derivando? Y. Y. X estamos derivando. X estamos derivando. Habíamos dicho que cuando yo derivo X, la Y permanece constante. Es como si fuera una constante la Y. ¿Ve? No derivo la Y. No puedo derivar la Y. ¿Por qué? Estoy poniendo fija la Y. Es como si le estuviera congelando. Por eso dice constante. Entonces, estoy haciendo mal, ¿no ve? ¿Se han dado cuenta? Esto Entonces que es, ese 3y cuadrado. esto que es derivado está mal. No se hace así. Está mal eso. ¿Cuánto es la derivada de una constante solita?
Cero. Cero. Cero, correcto, sí. La derivada de y al cubo, cuando está solita la y, es cero. Porque no hay x, no hay variable. Entonces, su derivada va a ser cero. Porque aquí estoy diciendo, la y es constante. No, la y solita, cuando no hay x, su derivada va a ser cero. Menos. No me rayen la pantalla, por favor. Menos. Entonces, voy a continuar derivando. Paso al siguiente término, a este de aquí. 3AXY. Voy a derivar la X solamente. El resto se mantiene como está. ¿Cuánto sería? La derivada de X va a ser 1. Entonces, su derivada va a ser 3. La A es una constante. Y la Y es una constante. La copio. ¿Cómo está? ¿Ve? Y la derivada de X es 1. No voy a poner 1 porque ya se supone que está ahí, ¿no? Entonces, no, si gustan también podemos ponerlo si quieren, para que vayamos aprendiendo así con Chuis. 3a, la derivada de x, 1 por y. Así sería con Chuis la derivada, ¿no? Entonces, esto va a ser igual, ahora sí, voy a hacer desaparecer el 0 porque no me interesa. 3x al cuadrado menos 3ay. 3ay. Y esta es la derivada parcial. Este es el resultado de la derivada parcial respecto de x. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la derivada parcial de z respecto de y. Para ello, lo primero que me voy a anotar yo, para no olvidarme, es que en este caso, la x ahora va a permanecer constante. Saturno. Congelada. Fija. Constante. ¿Ya? Y vamos a empezar a derivar según nuestras reglitas de derivación también. Como si fuera una función de una variable. Como si fuera solamente y, ¿no? Vamos a empezar a derivar. La derivada de x al cubo, ¿cuánto va a ser? 0. 0, muy bien, ya aprendimos, correcto. 0. ¿Por qué? Porque x está constante, estoy derivando la y. Más la derivada de y al cubo va a ser 3y al cuadrado. 3y al cuadrado. Muy bien. Ahora, menos la derivada de 3aXy respecto de y, ¿cuánto va a ser? Menos 3ax. X. 3ax. Correcto. Facilísimo. Este 0, como no me interesa, no sirve. Voy a copiar solamente los términos que voy a utilizar. 3y cuadrado menos 3ax. Y con eso yo tengo, esta es la derivada parcial de z respecto de y. Con eso yo tengo mis derivadas parciales. Esta es respecto de x y esta es respecto de y. Facilito, ¿no? Examen. Ya, antecitos de dar examen. No es tan fácil como parece. Este es fácil porque es un polinomio, digamos, ¿no? Y es bastante sencillo. Pero también se nos van a presentar casos en los cuales tengamos que hacer derivadas de funciones un poquito más complicadas, donde hay que recordar o utilizar las tablas de derivación, como la siguiente función. Bien, ahora vamos a derivar la siguiente función.
Nos dice hallar las derivadas parciales de la siguiente función. F de xy, 5xy cuadrado más 5 sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahora, si se fijan, aquí hay una combinación. Vamos a combinar varias reglas de derivación, ¿no? Pero se mantiene lo que les dije de entradita. Cuando ustedes vean una función que tenga dos variables, lo vamos a llamar z para no copiar f de x y a cada rato. La vamos a llamar z. Entonces vamos a tener derivada parcial de z respecto de x. Y vamos a tener derivada parcial de z respecto de la y. Entonces, siempre vamos a tener dos derivadas cuando tengamos x, y. Y si cuando tengamos x, y, z, vamos a hacer un ejemplo también. Vamos a hacer tres derivadas parciales. Esta es la derivada parcial de z respecto de y. Bien. Ahora, vamos a empezar a derivar. ¿Cómo vamos a derivar esta función? Esta función es una función compuesta. Tiene un término, ¿no? Que es una expresión polinómica, sencilla, pero también tenemos otro término del polinomio, que es una fracción. Entonces, cuando se dan estos tipos de funciones, hay que utilizar derivadas, reglas de derivación combinadas. Esta la derivamos como sabemos derivar y para esta vamos a utilizar la regla de derivación número 8. Constante arriba y función de variable abajo, ¿no? Empezamos entonces con esta derivada. Vamos a derivar 5. Primero, no se olviden, yo también me estaba un poquito olvidando. Tenemos que anotarnos que cuando derivo x, la y va a ser como si fuera una constante, ¿no? Eso nos va a ayudar a anotar aquí abajito. Nos va a ayudar cuando aparezca la y, es constante, entonces lo vamos a congelar, ¿no? Se mantiene constante. Bien, ¿cuánto sería entonces la derivada de 5xy cuadrado? 5y cuadrado. 5y cuadrado. Correcto. Esa sería la derivada. 5, x, la derivada de x es 1, y la y cuadrado, como es constante, se mantiene como está, con su exponente incluido. Más. Aquí está el problema. Cuando aparecen estos tipos de términos en las funciones, hay que utilizar nuestras reglitas de derivación. Por ejemplo, ¿qué regla de derivación vamos a utilizar? Yo voy a utilizar la que está aquí en nuestra tablita. Es la regla de derivación número 8. La 8. Número 8. La regla de derivación número 8 está en las tablitas que se los he pasado, ¿ya? Si lo tienen a mano por ahí, fíjense. ¿Qué dice? Yo se lo voy a anotar aquí, la regla de derivación número 8. La regla de derivación número 8 dice, es la derivada de x de lo de abajo, cuando hay u arriba, y u es constante, sí. Y abajo tenemos... No, variable. Es la C, perdón, es la C arriba, sí, es la C porque la constante va arriba y la variable va abajo. Constante va arriba y U, que es la función U a la N, y la variable, ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿Qué nos dice esta reglita de derivación? Nos dice, la derivada va a ser menos la constante C por la derivada de la U, multiplicada por n, que es el exponente, multiplicado por la derivada de u.
U'. Todo eso va a ir dividido entre U elevado a la n más 1. Esa es la regla de derivación número 8. ¿Ya? Yo he copiado nada más de la reglita, de la tabla que tengo aquí. ¿Va? No me lo sé de memoria yo tampoco, pero sé cuándo utilizar qué número de regla de derivación. Entonces, antesito de aplicarlo a este término, a esta constante arriba y variable abajo, voy a definir cada uno de estos elementos. Por ejemplo, ¿qué es C? ¿A quién le vamos a llamar C? ¿Cuánto vale C? 5. 5. Muy bien. Ay, perdón. No puedo rayar con el teclado, con el mouse. Entonces va a ser 5. Ya. ¿Cuánto vale N? ¿Qué va a ser N? El 2 2. exponente. Exponente. No, porque tiene que ser todo lo de abajo elevado a la N, dice. Eso Entonces, sí, x al cuadrado. todo lo de 2 por x. abajo elevado a la N. ¿Cuánto va a ser N? X al cuadrado más y cuadrado. 1. 1 va a ser N. ¿Ya? Porque aquí el exponente es 1. Todo lo de arriba se va a llamar C y todo lo de abajo se va a llamar U. Entonces N va a ser 1. Todo lo de abajo, X al cuadrado. Entonces U va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Eso se va a llamar U. Entonces la N va a ser 1. Vamos a elevar al exponente 1. ¿Ya? Esto es lo más importante cuando derivo este tipo de función, definir esto. ¿Tienen bien definido y bien claro esto? Simplemente es reemplazar estos valores que tenemos aquí. ¿Cómo? Lo voy a hacer en un paréntesis para que no choquen los signos. Mire, porque aquí la regla de derivación dice menos. Y aquí es más. No se puede haber choque de signos. Ya después lo voy a acomodar. Menos C, dice. ¿Cuánto vale C? 5. 5 por Por 1. N, dice. 1. Correcto. Por 1. Por 2x. derivada de U. Entonces tengo que derivar U. Aquí abajito voy a hacer U' va a ser 2x. Más 0 sería, ¿no ve? Pero eso ya no Sí. lo vamos a notar, ya se dan cuenta que es más 0. Sí. Entonces va a ser por 2x. Eso es todo lo de arriba. Dividido entre, dice, U, voy a copiar U, es x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es U. He copiado U. Pero me dice U elevado a la n más 1. ¿Cuánto vale n? 1. Más 1, 2. Directamente yo voy a poner 2, porque saben que viene de, o si quieren lo ponemos aquí, 1 que vale n más 1 de la fórmula, que va a ser 2. ¿No? Ahí está. Ya está derivado. No es difícil, solamente tengo que saber identificar estos valores en mi regla de derivación y reemplazarlo en mi término que estoy derivando. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a ser el resultado? De una vez simplificaremos términos y vamos a decir que la derivada de z respecto de la variable x va a ser igual. Esto se mantiene nomás. 5y al cuadrado. Ahora sí, más por menos. 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 5 por 1.
1 5 por 2, 10. 10x. 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 Muy bien. Sobre, copio nomás, no puedo hacer nada aquí. Ahora, si lo desarrollo el binomio, no me va a servir de nada. Lo voy a dejar nomás así expresado en potencia. X cuadrado más y cuadrado, todo elevado al cuadrado. ¿Ven? Listo. Esta es mi derivada parcial de esta función respecto de la variable x cuando la y es constante. ¿Ya? No es difícil, pero sí tienen que un poquito ubicarse y darse cuenta cuando están haciendo la derivada parcial, especialmente en esta parte de aquí. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero de la variable y. Voy a tratar de acomodar aquí, porque esto nos va a servir, va a ser lo mismo. Y vamos a utilizar la misma regla de derivación, ¿ya? Aquí al ladito voy a tratar de hacer. Derivada de z respecto de la variable y. En este caso, yo voy a anotarme aquí abajito, la x va a permanecer constante. La x va a ser una constante. Voy a abreviar la palabra constante. Con eso, yo voy a empezar a derivar. Y voy a derivar de la misma manera. Primero derivo el primer término, que es 5xy cuadrado. ¿Cuánto va a ser la derivada de y de 5xy cuadrado? 10x. 10. Diré 10y. 10x, ¿está bien? Porque la x no estoy derivando, se mantiene congelado. Sí. ¿Qué más? Y. Y. 10xy, porque la y tiene 1 de exponente, tiene 2, perdón, menos 1 va a quedar en 1. Esa es la derivada, 10xy. Más, ahora voy a hacer lo mismo, voy a aplicar esta regla de derivación constante arriba, miren, porque hay el número 5. Y el número 5 es una constante. Y aquí abajo está la y, entonces hay una variable abajo. La y, la variable, está abajo. Constante sobre una función que contiene a la variable. Voy a aplicar la misma regla de derivación. Voy a poner un pequeño paréntesis y voy a decir menos. La constante, 5. ¿Cuánto vale n? 1. ¿Cuánto es u'? En este caso, este u' de x es esto, ¿no ven? Y el u' de y va a cambiar. No va a ser el mismo. Derivaremos esto respecto de y. ¿Cuánto sería u' respecto de y? La derivada. 2y. 2x. La x es 0. La y sería 2y sería su derivada. Eso es lo que cambia de este otro. Este era x porque derivábamos la x, ¿no? Y la y era 0. Ahora vamos a derivar y, con la x va a ser 0. Entonces su derivada va a ser por 2y. Todo eso dividido entre, eso sí no va a cambiar, u que va a ser x al cuadrado más y cuadrado, todo elevado a la n más 1. Y sabemos que n es 1 más 1. Va a ser 2. Entonces, vamos a hacer las operaciones indicadas para tener el resultado de la derivada de z respecto de la variable y. Entonces va a quedar 10xy más por menos menos
5 por 1, 5 por 2, 10. Ah, pero en esta oportunidad no va a ser X, va a ser Y. Todo eso dividido entre X al cuadrado más Y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, porque N es 1 más 1 va a ser 2. Ya, no desarrollo esto porque no me va a servir de nada, no voy a poder hacer nada con esto, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos la segunda derivada parcial, en este caso, la derivada de z respecto de la variable y, que ahí quedaría la respuesta. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta que tengan? Licencia, arriba en el numerador sería 5 más 2 se sumaría o cómo sería en la... ¿Aquí? Ajá, y aquí arriba en la función. Ahí si tuviera 5 más 2, digamos, ¿cómo lo notaría? 5 más 2. Aquí en la función. Aquí, si fuera Ahí, 5 ajá, más sí, 2. 2. Lo Sí. sumo primero. ¿Lo sumaría o cómo? Exactamente. Así es, Islanda. Tendríamos que hacer 5 más 2, entonces le pondríamos 7 directamente aquí arriba. Le pondríamos 7. Si tuvieran 5 más 2, es 7. Ahora, si tuvieran 5 más 2x, es otra función. Hay que hacer otro tipo, otra regla de derivación. Si es número nomás, si es constante arriba, si se puede sumar, se suma. Si fuera 5 más 2, le pongo 7. Y hago lo mismo. En vez de 5 va a venir 7, aquí 7, etcétera, ¿no? Así se haría. Primero se suma y luego se deriva. Licen, yo tenía otra duda. Adelante. Porque a veces, digamos, lo ponen, o sea, que la y es 0 y creo que cuando tiene coeficiente, lo derivan, no sé cómo, y cuando no tiene coeficiente lo ponen 0, creo. Algo no le entendí muy bien esa parte. Ya. Cuando, por ejemplo, yo estoy derivando en este primer caso, estoy derivando la x. ¿Ve? Derivada de z respecto de x. En este caso, cuando yo derivo 5xy cuadrado, la y es constante. Entonces, la y no tengo que derivar, solo la x. Entonces, la derivada de x va a ser 1. Como la y no tengo que derivar, lo copio como está. ¿Ya? ¿Cuándo se pone 0? Se pone 0 cuando estoy derivando ahí una función y estoy derivando x. ¿Ve? Entonces la derivada de x al cuadrado va a ser 2x más y al cuadrado, pero aquí la y no tiene x. Como no tiene x y además es una constante, dice la regla número 2 de la derivación, que cuando yo derivo una constante, la derivada es 0. La regla de derivación, ahorita me voy a fijar para no pelarle. La regla de derivación número 2, exactamente. ¿Qué nos dice la regla de derivación? La regla número 2. La regla número 2 de las derivadas nos dice, cuando yo tengo la derivada de una constante, ya sea letra o número solito, que no tenga la variable que estoy derivando, entonces la derivada de una constante c, esta puede ser letra, número o lo que quieran, cuando está solita, cuando no viene acompañado de la x, su derivada va a ser 0. Por esta razón es cuando yo digo derivada de y, 0, porque está solita y es una constante. Pero si está acompañado por una x y estoy derivando x, pues simplemente derivo la x y la y copio como está, porque es una constante. ¿Ve? Lo copio como está.
cuando está acompañado de la x, cuando multiplica la x. Que yo tenga x más y no significa que esté acompañado. Este es un término separado y este es un término separado. Cuando hay signo más menos, se deriva por separado. Cuando es por, está junto, es un solo término. Solamente se deriva la x. Y la y se copia como está. Gracias, Licen. Ahora sí, está claro, ¿no ve? Sí, Licen. Ya, En perfecto. yo tengo la verdad, no entendí bien sobre la parte de la n que se convierte en 1. ¿Por qué 1? No entiendo eso. Ya. Vamos a explicar por qué este cn elevado a la elevado a la 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fórmula, la regla de derivación, nos dice, cuando hay una constante abajo y hay alguna función que tenga la x y todo esté elevado a un exponente n, ¿no? Entonces tenemos el 5 arriba o cualquier número y abajo tenemos x más y. Entonces yo no le puedo, ya digamos que es x al cuadrado más y al cuadrado. Yo no le puedo poner 2 a n, no puedo decir n es igual a 2 porque estaría mintiendo. Porque no es el exponente de todo lo de abajo, ¿no? La regla de derivación dice, la constante de arriba sobre todo lo de abajo elevado a un exponente n. Mire, aquí no tenemos todo lo de abajo elevado a la n. Es x cuadrado más y cuadrado. No puedo yo decir esto porque estaría mintiendo. No está todo lo de abajo elevado al cuadrado, ¿no? Ahora, tampoco es lo mismo si yo digo x más y. Entonces, x más y al cuadrado. No es lo mismo. No puedo hacer eso, ¿no? No puedo decir x más y al cuadrado. Por esta razón es que como aquí no tengo la n, no hay un exponente de todo lo de abajo, entonces ese exponente va a ser 1. ¿Por qué? Porque yo lo pongo un paréntesis a los dos y lo elevo a la 1. Entonces sí tengo esta función, u elevado a la n. Todo lo de abajo se va a llamar u y el 1 va a ser n. En realidad es como un artificio matemático para poder tener todo lo de abajo elevado a un exponente. ¿Se entiende? Sí, ¿no ve? Sí. Licenciado, quiero hacerle otra pregunta. Sí, adelante. ¿Hay una forma de hacerlo más corto sin hacer la derivación de x y abajo la y? Derivarlo los dos a la vez. Ajá, derivarlo las dos al... ¿Cómo? Derivarlo en uno solo los dos, Ajá. x y y. Bueno, hasta donde yo conozco, no. Siempre se hacen las derivadas parciales por separado. Esto para poderlo hacer de una manera más comprensible, ¿no? Posiblemente se pueda hacer directamente, ¿no? Pero se complicarían cuando hay funciones más complejas. Ahorita vamos a hacer uno de seno, coseno. Es mucho más compleja la función. Es mejor hacerlo por separado. Wow. Es mucho mejor hacerlo por separado. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a Gracias, decir, licenciado. de nada. Por ejemplo, hay algunas funciones. Voy a borrar ya esto para que hagamos un ejemplito más. Hay algunas funciones. ¿O tienen alguna duda de este ejercicio? Ya no, ¿no? Lo voy a borrar. Ya. Por ejemplo, en algunos casos, para derivar y se utiliza una regla de derivación y para derivar z se utiliza otra. Entonces, en ese caso, no se podría hacer junto las dos derivadas, pues no. Estarían estarían cometiendo un error al hacer la derivada. ¿Ya? Entonces, lo conveniente es hacerlo por separado. ¿Cuándo? Por ejemplo, podría darse en el caso
de que yo tenga que derivar una función f de xy que sea igual x al cuadrado sobre x menos y, ¿no? Entonces, allá las derivadas parciales. Entonces, ustedes de entradita van a decir derivada de z respecto de x, derivada de z respecto de y. Y se utilizan, ahora aquí, las reglas de derivación son diferentes para cada uno, ¿no? Por ejemplo, para este de aquí se utiliza la regla de derivación número 5. Regla de derivación número 5. ¿Qué dice la regla de derivación número 5? La regla de derivación número 5 es cuando tengo yo una derivada de una función, derivada de x, cuando existe variable arriba, u, y existe variable abajo, u sobre b. Porque si voy a derivar x, entonces x ahí arriba y x ahí abajo. Entonces utilizo la regla de derivación número 5. Y esta regla de derivación dice u', u derivada por b sin derivar, menos u sin derivar por b derivada, todo sobre b elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la regla de derivación para para la x. Pero cuando tenga que derivar la y, ahora me toca derivar la y, no puedo decir u sobre b, porque arriba no hay variable. ¿Por qué? Porque aquí la x se vuelve constante. Entonces no voy a utilizar la misma regla de derivación, porque en este caso ya no hay variable arriba y variable abajo, porque la x se vuelve constante cuando derivo respecto a la variable y. Entonces va a ser, como la x se vuelve constante, va a ser constante sobre variable. Regla de derivación número, ¿qué número es? Constante arriba y variable abajo. 5. No, La 8. 8. Muy bien. Ahorita hemos visto la 8. Ahorita hemos hecho la 8. ¿Ves? La 8 es cuando hay derivada de una variable, cuando hay constante arriba y hay u abajo. ¿Ves? U a la n. ¿No? Ya saben, la regla de derivación menos c por n por u'. Todo eso dividido entre u elevado a la n más 1. Esa es la regla de derivación número 8. ¿No? Entonces, las derivadas son muy diferentes de esta que es respecto de x y de esta que es respecto de y. A ver, ¿quién se anima a hacer la derivada? Yo aquí sí te voy a anotar solamente. Apliquen esto. Ya. Muy bien, Luis Rolando. Adelante. U'. Derivada de u, ¿cuánto es? Esto va a ser... ¿De cuál estamos derivando? ¿La y o la x? La x. Esto va a ser u y esto va a ser b. U'. ¿Cuánto vale la derivada de u? 2x. 2x. Muy bien. Esto dice hay que multiplicar por b sin derivar. X ¿Cuánto menos es? X menos X y. menos y. X menos y. Menos. Todo eso dice menos u sin derivar. ¿Cuánto sería? X cuadrado. No. Sin derivar. X cuadrado. U menos y. U sin derivar. Perdón. Pero dice... Perdón. Correcto. X cuadrado. Era para ver si estaban atentos solamente. Ya, muy bien. X al cuadrado.
multiplicado por La derivada derivada de de debajo b. sería, ¿Cuánto sería la derivada de lo de abajo? 1. 1, porque la y va a ser 0. ¿No ves? Muy bien, perfecto. Todo eso dividido entre b X al menos Y cuadrado. elevado al cuadrado. X menos y elevado al cuadrado. Facilito. Menos y, eso elevado al cuadrado. Muy bien. Excelente. Ya luego vamos a hacer, vamos a multiplicar los términos y todo lo más. A este ladito vamos a hacer eso. ¿Ya? ¿Cuánto sería 2x por x menos y? 2x cuadrado menos Y. 2x 2x al cuadrado al cuadrado menos menos 2xy. Y. 2xy. No sé. Ah, ¿verdad? 2xy, correcto. Menos, ¿cuánto sería Parece x? multiplicación y X cuadrado por 1. X cuadrado. X cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Todo eso dividido entre x menos X menos y, Y todo elevado al cuadrado. todo elevado al cuadrado. Listo. Esta ya es la derivada de z respecto de x. Ahora haremos la derivada de z respecto de y. Luis Rolando. Esa es la Vamos derivada del 8, ¿no? Sí, regla número 8 vamos a utilizar porque arriba la x es constante y abajo está la y que es variable. Sería Menos, ¿cuánto vale c? X cuadrado X cuadrado. Ay, por perdón. Un ratito. Se me ha ido el mouse. Ya, x cuadrado por 1. 1. La derivada de B Por sería la derivada de todo lo de abajo, ¿cuánto? por 1 también. A ver de nuevo. ¿Cuánto sería la derivada de x menos y? 1. 1. No, otra vez, ¿cuánto sería la derivada de x menos y respecto de y? X. X No, cuadrado, x X es cuadrado por 0. 1 por No. por ¿Cuánto es X la? cuadrado por 1 por 1. No. ¿Acaso la derivada de y es y el signo? Ah, Menos 1. Menos. Menos 1. Sí, eso les hubiera costado el examen, un reprobado, ¿no ves? Menos, porque repruebe, aquí está Inge, el repruebe. menos, mire. Menos está aquí. Menos dice. Si derivo y, este se vuelve, va a ser, la derivada va a ser 0 menos derivada de y, 1. Entonces es menos 1. Sobre Todo eso sobre, elevado al cuadrado. X menos Y todo elevado al cuadrado. correcto. X menos y, todo elevado al cuadrado. Ahora vamos a hacer las operaciones indicadas para tener derivada de z con respecto de la y. ¿Cuánto va a ser? X cuadrado positivo sobre X menos Y elevado al cuadrado. X cuadrado positivo, todo dividido entre x menos y, todo elevado al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Se ve que son capos para hacer derivadas. Me alegra eso. Lo único que yo le voy a pedir es que tengan mucho cuidado con las reglas de derivación. Hay que saber utilizar qué reglas de derivación se utiliza en qué caso. ¿Ya? Nada más. Estas reglitas. Sí. Dicen, independientemente de la función que nos den, nosotros buscamos la fórmula, ¿no? Correcto. Independiente de la función que yo les dé, ustedes van a buscar la fórmula para hacer la derivada. Está bien, dice. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda que tengan? Le dicen lo que hizo ahorita. O sea, ¿es la continuación de ese ejercicio o es otro? No. Es otro ejercicio. Esto no tiene nada que ver. Ya, este es el ejemplo número 3.
¿Ya? Esto no tiene nada que ver. Este es otro ejercicio. En este ejercicio yo les he mostrado de que en la misma función podía utilizar dos reglas de derivación distintas para cada una de las variables. Para X he utilizado una regla de derivación y para la Y he utilizado otra regla de derivación. ¿Por qué he hecho este ejemplo? Para demostrarles de que no puedo hacer la derivada de X y Y juntas. Porque puede ser que para una utilice una regla de derivación y para la otra utilice otra regla de derivación. Por eso es que no se puede hacer juntos, siempre se hace por separado. ¿Alguna duda, una consulta que tengan? Vamos a hacer un último ejercicio y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Ingeniero, en la derivada, en la segunda yo me entendí medio que x cuadrado por 1 menos 1, eso. Ya. Vamos a explicar esto de aquí. Voy a cambiar el colorcito para que entiendan. ¿De dónde sale esta parte de aquí? ¿Ya? Para empezar, este menos es de la fórmula de la regla de derivación número 8. La regla de derivación número 8 dice cuando hay constante arriba, en este caso la X, cuando derivo Y, esto se vuelve constante, y hay variable abajo, todo lo de abajo se vuelve U. Entonces, C sobre U. Y estoy en el caso regla de derivación número 8. Aquí está. Y esa regla de derivación nos dice menos la constante por el exponente de todo, perdón, la constante por el exponente de todo lo de abajo, por la derivada de lo de abajo, todo eso dividido entre lo de abajo elevado al exponente más 1. N más 1. Esa es la regla de derivación. Yo simplemente tengo que cumplir esta reglita. Menos, coloco menos. Constante, la X cuadrada. Por eso pongo X al cuadrado. Por N, como aquí no tiene exponente, entonces yo voy a asumir que su exponente es 1. Por eso viene 1, el N. N vale 1. U' dice, la derivada de todo lo de abajo. Si yo tengo X menos Y, y estoy derivando Y, la derivada de X va a ser 0, y la derivada de Y va a ser 1. Pero como aquí tiene un signo menos, va a ser menos 1. Por eso aquí he puesto menos 1. De ahí sale todo esto. Y cuando yo multiplique este menos con este menos, va a ser más. 1 por 1, 1 por X cuadrado más X cuadrado. De ahí viene este resultado. ¿Se entendió la explicación? Yes. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta? Ya. Vamos a hacer un último ejercicio. Ingeniero, Sí. ahí termina todo. Sí, aquí termina todo. Es tan fácil y sencillo que con este resultado de aquí están las derivadas parciales. Porque la pregunta nos dice clarito, hallar las derivadas parciales de la siguiente función. Yo simplemente estoy respondiendo a esta pregunta. ¿Y dónde están sus derivadas parciales? Esta derivada es de X y esta es la derivada parcial de Y. También se puede hallar de 3, como de X, Y y Z. Ya, haremos eso ahorita. Tenía pensado hacer otro ejemplo, pero haremos de X, Y y Z. ¿Ya? Ya se fue el avión ya con eso. Muy bien. Aquí está. Vamos a hacer una función que tenga 3 variables. X, Y y Z. Y aquí tengo yo una función bonita que vamos a derivar. Tendríamos que hacer 3, pues, ¿no? 3 derivadas vamos a hacer. Ya. Vamos a hacer
Voy a aumentar aquí a la diapositiva una nueva diapositiva en blanco para que hagamos ahí. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. Ahora vamos a hacer un ejercicio con 3 variables. Ejemplo o ejercicio número 4. Hallar las derivadas parciales de la siguiente función. Hallar las derivadas de la siguiente función. F de X, Y, Z. Eso significa que va a tener 3 variables. Y vamos a tener a la siguiente función. Aquí está. Y elevado al cubo más 2xy menos 3yz cuadrado más z elevado al cubo. Bien. Miren, aquí por ejemplo tenemos en esta función 3 variables. La X, la Y y la Z. Entonces nosotros le vamos a llamar a esta función W. ¿Cómo vamos a hacer las derivadas? Ahora vamos a llamar. ¿Por qué llamamos W? Porque aquí está la Y. Tenemos más. Tenemos 2xy. Tenemos la X también. Menos 3yz cuadrado. Tenemos la variable Z. Y finalmente también tenemos la variable Z elevado al cuadrado. Al cubo, perdón. Que también es una de las variables de nuestra función. Z elevado al cubo. Ya, entonces vamos a hacer la derivada de esta función. Como tenemos 3 variables, vamos a tener derivada de W respecto de X, derivada de W o W, como quiera, respecto de y vamos a tener la derivada de W respecto de Z. Bien, algo muy importante que siempre es bueno anotarse como ayuda a memoria o para que no se olviden, es que cuando estoy derivando X, en este caso, la Y y la Z, las dos otras variables, van a ser constantes, van a permanecer como si fuera una letra, un número, van a ser constantes. Muy importante. Bien, voy a empezar a derivar X. ¿Cuánto es ¿cómo es la derivada? Independiente. Cada uno voy a derivar por separado, ¿no? Con su signo apartito. Cada signo a mí me separa a un término de cada uno de estos. La derivada de y al cubo, ¿cuánto va a ser? 0. 0. ¿Por qué? Porque la y y la z son constantes. Derivada de 2xy. 2y.
Correcto, porque la derivada de x es 1. 2y. La derivada de 3yz cuadrado. 0. Ah, es menos. Menos. Sí. 0. Sí, Menos 0 más 0. Menos 0 más 0. ¿Por qué? Porque la z es constante. ¿Vale? Entonces, en resumen, la derivada va a ser 2y. Ahora voy a hacer la derivada de w respecto de la y. En este caso, la x y la z van a permanecer constantes. Y empiezo a derivar. ¿Cuánto va a ser la derivada de y al cubo? 3y cuadrado. 3y al cuadrado. 3y al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto va a ser la derivada de 2xy? 2x 2x. 2x, correcto. menos Menos 3z al cuadrado 3z al cuadrado. 3z más 0. al cuadrado. Y la derivada de z al cuadrado, 0. Pero Muy bien. Facilito, ¿no? Esto va a quedar entonces en 3y al cuadrado más 2x más 2x menos 3z al cuadrado. Y esa es la respuesta de la variable, de la derivada de y. Bien, ahora vamos con la última derivada de z. Cuando derivemos z, entonces la x y la y van a quedar constantes. Constante. Correcto. Empezamos a derivar. ¿Quién me ayuda? Yo 0. La derivada 0 de y al más 0. cubo, 0. Más derivada de 2x, 0. 0. menos Menos 6yx menos Menos 6yz sería. Menos Z. 6 y yz más 3z z Más al 3z cuadrado. al cuadrado. más 3z al cuadrado. 3z al cuadrado. Y esto va a quedar en resumen menos 6yz más 3z al cuadrado. Y listo. Esas son las derivadas parciales. Ahí termina, ¿no? La respuesta va a ser, esta es la derivada parcial de w respecto de x, esta es la derivada parcial de w respecto de y esta es la derivada parcial de w respecto de z. Y ahí termina el ejercicio, ¿no? Es facilito, no es difícil, pero en el examen muchos se confunden, se ponen nerviosos, no me acuerdo que mi signo no he copiado de aquí a aquí, me dicen, ¿no? Muchas veces este signo se olvidan copiar, no he copiado, me he olvidado, entonces, las derivadas parciales son sencillas, solamente que hay que tener mucho cuidado en el procedimiento y en copiar los signos, es muy importante, el signo menos y el cero hacen mucho en cálculo. Por eso hay que tener bastante delicadeza y precaución en manejar estos signos. ¿Alguien tiene alguna duda para terminar? Facilito, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí quedaríamos la clase del día de hoy. Terminamos y nos veríamos el próximo jueves. Ya que el día martes no vamos a pasar clases, pero sí van a dar examen de repechaje los que han sacado 0 y los que han sacado 5 y los que no han dado examen del primer parcial. Pueden colocar su nombre o pueden colocar presente en el chat, por favor, para que podamos hacer el control de asistencia respectivo para el día de hoy. Y si tienen alguna duda, alguna consultita sobre algo, podemos aprovechar mientras tienen este minutito que colocan presente sus compañeros para poder aclarar alguna duda que tengan.
Listen, buenas tardes. Buenas tardes. Lo voy a subir el video para que lo vea con calma. Ya, sí, deme tiempito, por favor. Esta noche lo voy a hacer con calma. Lo que pasa es que tengo que editar algunas partecitas, lo corto. Tengo que subirlo a YouTube y a veces cuando la señal está lenta tarda un poco y luego de subir a YouTube lo voy a compartir el link o pueden entrar directamente a mi página de YouTube, a mi canal de YouTube para ver el video, ¿ya? Esta nochecita voy a subir los últimos 2 videos que hemos pasado esta clase del tema número 2, ¿ya? Bueno, Listen, gracias. Ok, de nada. ¿Otra consulta? ¿Alguna pregunta que tengan? Si no hay más preguntas ni consulta, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente jueves. Que tengan un feliz carnaval. Estudien. Diviértanse sanamente. Y nos vemos el siguiente jueves. Chao, chao. Hasta luego, In. Hasta luego, Chao. Listen. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Hasta luego, Listen, tome agua. Cuídense, Chao. dice. Gracias. Pelota. Ustedes también. Se cuidan. Caminen por la sombrita. Y dice que se pone a hablar.